Sí. Ahí está, fieles siervos del Maestro. A ver si está la letra igual a las pantallas que la que tengo aquí. Si yo canto otra cosa, ustedes canten lo que está ahí, con la misma tonada, luego no me dé cuenta. Fieles siervos del Maestro, redimidos por la cruz, en su viña hay trabajo, ocupado mientras hay luz, sus mandatos fiel haciendo, sus promesas hoy creen, el poder de Dios tomando y gozando su merced. Cantar, que al confiar, prueban vuestra fe y amor, su nombre alaba, es vuestro Dios y Redentor, su voluntad al mundo ir, el Evangelio proclamar, pues con nosotros Cristo siempre está. Cantar, cantar, cantar. ¿Qué tal, hermano? ¿Bien? Creo que algunos hasta la segunda voz estaban entonando, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, vamos a la segunda estrofa, hermanos. Desplegad hoy la bandera sobre todo monte y mar, anunciar al alma aurora de su noche de pecar, buenas nuevas anunciando de Jesús el santo amor, los perdidos rescatando en el nombre del Señor. Cantar, confiar, por nuestra fe y amor, su nombre alaba, nuestro Dios y Redentor, su voluntad al mundo ir, el Evangelio proclamar, pues con nosotros Cristo siempre está. Cantar, cantar, cantar. Es muy corta ya el tiempo, el trabajo cesará, pronto viene el reposo, la batalla imparará, por los suyos Cristo viene, va a poner al cielo allá, en Jesús la iglesia tiene su herencia eterna. Cantar, cantar, confiar, por vuestra fe y amor, su nombre alaba, es nuestro Dios y Redentor, su voluntad al mundo ir, el Evangelio proclamar, nosotros Cristo siempre está. Cantar, cantar, cantar. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar y gracias a Dios por cada uno de estos signos que nos ayudan a alabar a nuestro Dios y nos invitan a ser fieles siervos del Maestro y ocupados de estar en su obra, hermanos, como también lo dice otro himno. Bien, hermanos, vamos a tener ahora el tiempo de la enseñanza y vamos a permitir a los niños que pasen a su clase y también los jóvenes. Hay clase para jóvenes, que pasen a la clase que está preparada. Todos los jóvenes y los niños y nosotros nos quedamos aquí, hermanos, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por el grupo de jóvenes, hermanos. Sigamos orando por ellos para que el Señor siga haciendo su obra y pues también que las actividades con los jóvenes, ¿verdad?, puedan en este año ya pues estabilizarse. Gracias a Dios porque pudimos iniciar esta clase también los domingos para que ellos puedan estar alimentados, pero también, ¿verdad?, que lo podamos tener los sábados, las actividades entre semanas, que el programa para este año sea
como lo hemos estado pidiendo al Señor, hermanos, que sea para honra y gloria de nuestro Dios, que sea para nuestra edificación, que sea para alcanzar a otros, para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y también para extender el Evangelio, hermanos, a través de la obra misionera. Bien, hermanos, ¿a quién, a ver, levanten su mano, ¿a quién le gusta ganar? ¿A cuántos de los que están aquí les gusta ganar? Levanten su mano. A todos, sin duda, ¿verdad? Que nos gusta ganar. Ahora, ¿a quién le gusta perder? Ya, la respuesta ya no es la misma, ¿verdad? ¿A quién le gusta perder? La verdad es que yo creo que a nadie, ¿verdad? A nadie le gusta perder. No es algo que disfrutemos, ¿verdad? No es algo que nos agrade cuando perdemos, hermanos. Y es que la realidad es, hermanos, que como parte de nuestra naturaleza, desde niños estamos siendo motivados a ganar, ¿cierto? A esforzarnos, a echarle ganas, ¿verdad? A hacer nuestra parte a fin de alcanzar la victoria, a no rendirnos, a no claudicar, ¿verdad? Sino pues echarle ganas para poder vencer, para poder triunfar, hermanos. Así que pensar en perder no siempre resulta fácil. De hecho, es algo que necesitamos procesar desde que somos niños, ¿verdad? A los niños, y hay niños que les cuesta más trabajo que a otros. Pero por lo general a todos los niños les cuesta trabajo perder, ¿verdad? No quieren perder. Es algo que necesitamos ir procesando, que necesitamos ir madurando. Nos damos cuenta que no siempre vamos a ganar, que en ocasiones vamos a perder, ¿verdad? Y es necesario que lo tomemos con madurez, hermanos. Ante toda pérdida surge siempre una oportunidad. Y eso es algo importante que necesitamos aprender, hermanos, a lo largo de nuestra vida. Que ante toda pérdida siempre va a surgir, se va a dar una oportunidad. Algo mucho mejor puede venir si enfrentamos esa pérdida como debe de ser, hermanos. Sin embargo, muchas veces no lo vemos así. Nos cuesta trabajo verlo así. Y es que nos arraigamos con mucha fuerza a las cosas. Y no solamente a las cosas, sino también a las personas. De tal manera que cuando experimentamos una pérdida, sufrimos. ¿Cierto? Nos entristecemos. Y más si tiene que ver con un ser querido, ¿cierto? Aun cuando tenemos la esperanza de vida eterna. Hoy en la mañana a las 7:15 les hemos estado pidiendo oración por el papá de nuestro amigo Mike, ¿verdad? Que hace unas semanas, una semana lo acompañé para visitarlo. Gracias a Dios, el hermano Jorge, ¿verdad? También recibió a Cristo, él confirmó su decisión por el Señor, pero hoy en la mañanita partió para estar con el Señor. Y Mike me decía, ¿verdad? Mi amigo me decía, estoy tranquilo, dice, estoy en paz, ¿verdad? Tengo tranquilidad, dice, pero por favor, ora por mi mamá. Y les pido, hermanos, que estemos orando, porque siempre frente a una pérdida, ¿verdad? No es fácil, aun cuando tenemos la esperanza de vida eterna. Y es que tendemos a eso, a arraigarnos a las cosas. Tendemos a arraigarnos con mucha fuerza a las personas que a veces tan solo de pensar en llegar a perder esas cosas o esas personas, todavía no lo estamos perdiendo. Todavía no lo hemos perdido, pero tan solo el pensar en perderlo, ya entramos en conflicto, ¿cierto? Ya estamos entrando en conflicto porque no queremos perderlo, porque es algo que amamos, porque es alguien a quien queremos, ¿verdad? Y que quisiéramos que siempre estuviera con nosotros, y no se diga cuando en verdad lo perdemos, ¿o no? Cuando en verdad llegue ese momento, se presenta esa situación, que perdemos esas cosas o perdemos a esas personas. Es algo difícil, es algo complicado en nuestra vida. Sin embargo, es algo que necesitamos, hermanos, entender, y que es importante que en esta mañana lo entendamos, hermanos, y que lo aceptemos, que no hay manera de ganar sin perder. No hay manera de ganar algo bueno y algo mucho mejor si no perdemos antes algo. No hay manera. Los que han jugado ajedrez lo saben muy bien, ¿no? No puede uno jugar ajedrez, ¿verdad? Con el deseo, con la intención o con la expectativa de no perder ninguna sola pieza. Va a ser algo imposible, ¿no? Si queremos ganar, vamos a perder algunas piezas, ¿cierto? Vamos a perder algunos peones, vamos a perder, ¿verdad? Tal vez a un caballo o algún alfil.
vamos a perder, pero es importante si queremos ganar. Los tenistas, hermanos, también, de hecho, la mentalidad de un tenista siempre está, si ellos quieren mejorar su juego, si ellos quieren, ¿verdad?, mejorar, ¿verdad?, en cada uno de sus partidos, tienen presente de que van a perder, y no solo una vez, sino varias veces. Porque dicen que un buen tenista se forjó, ¿verdad?, perdiendo contra los mejores que él. Pero en cada partido aprendía, cada partido mejoraba, de tal manera que el siguiente partido estaba mejor preparado hasta llegar a ser de los mejores tenistas. Y el mismo principio, hermanos, lo vemos en casi todo. No se puede ganar sin perder algo. Si queremos ganar, vamos a tener que perder algo, hermanos, y en la vida espiritual no es la excepción. Y lo que vamos a estar viendo hoy, y que el apóstol Pablo nos ilustra, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 3, que les invito a que vayamos allá, es precisamente esto. Que si queremos ganar, que si queremos alcanzar la meta, si queremos proseguir a la meta, al fin de lograr, de alcanzar esa meta, es necesario que perdamos algo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Filipenses 3, versículo 7 y versículo 8. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer ahorita solamente esos dos versículos, pero vamos a estar estudiando otros más. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es la ganancia que el apóstol Pablo estaba buscando, hermanos? ¿Qué es lo que quería ganar el apóstol Pablo? En estos dos versículos lo podemos ver. ¿Qué es lo que quería ganar? A Cristo, así es, ¿verdad? La excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, no algo material, ¿verdad? No algo económico, sino a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la pérdida, hermanos? Ahí del versículo 4 al versículo 6 lo podemos ver y en un momento más lo vamos a leer. Pero dice el apóstol Pablo nuevamente en versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es la razón, hermanos, por la que con base en estas palabras, el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Perdiendo para ganar. Perdiendo para ganar. Pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder un domingo más estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y a aceptar que para poder ganar lo mejor, como hoy estaremos viendo, que eres tú, Señor Jesucristo, es necesario perder cosas que tal vez para nosotros en un momento han resultado valiosas, importantes, pero que al compararlas contigo no tienen ningún valor. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión, así como Pablo lo hizo, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas en el estudio de tu palabra, que tú tomes en control todas las cosas y que el propósito también, Señor, de este mensaje, esos propósitos que tú tienes para este mensaje, se cumplan. De tal manera, Señor, que podamos salir edificados, Señor, y tomando las decisiones que tú quieres que tomemos. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. En este pasaje, hermanos, podemos ver que el desafío, ya lo hemos estudiado, Filipenses 3, del versículo 1 al 14, es que prosigamos a la meta. Dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Y vimos la semana pasada que no nada más se trata de proseguir y ya, ¿verdad? Bueno, ok, hay que proseguir, hay que seguir adelante, ¿verdad? Hacia la meta, tengo que tener mi mirada allá, voy a seguir. No nada más se trata de tomar la decisión y ya. Veíamos que es necesario hacerlo gozándonos en el Señor. ¿Lo recuerdan? Porque dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto en escribiros las mismas cosas porque era un tema que reiteraba el apóstol Pablo en esta carta. Dice, y para vosotros es seguro. Recuerdan que lo veíamos, ¿verdad? El gozo de nuestro Señor, el gozarnos en el Señor, es algo que nos mantiene seguros, que nos protege, ¿verdad? Entonces es necesario que prosigamos a la meta gozándonos en el Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, es necesario que prosigamos a la meta, como lo acabamos de leer, perdiendo para ganar. Teniendo esa disposición de perder para poder ganar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, y alcanzar la meta que el apóstol Pablo perseguía, hermanos. Es importante, hermanos, y lo primero que podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo, para poder llegar a ese tema, es que toca un problema que la iglesia de Filipos estaba enfrentando. ¿De dónde surge esto que Pablo dice que es importante perder para ganar? Surge de una enseñanza errónea que se estaba propagando entre varias iglesias, que los judaizantes estaban proclamando y que estaban tratando de que los gentiles aceptaran, ¿verdad? Y que vivieran de acuerdo a ello. ¿Cuál era esa enseñanza, hermanos? Que era necesario, ¿verdad?, obtener la salvación, sí, poniendo su fe en Cristo, confiando en el Señor Jesucristo, pero que era además necesario circuncidarse. Era necesario guardar, ¿verdad?, esos rituales de la ley para poder tener la salvación. De tal manera que el apóstol Pablo les escribe en el versículo 2 a que se guardaran. Miren lo que dice el versículo 2. ¿Me ayudan a leer lo que dice? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En primer lugar, hermanos, ¿de quién dice el apóstol Pablo que debían de guardarse? ¿De quiénes? De los perros. ¿De quién más? De los malos obreros. ¿Y quién más? De los mutiladores del cuerpo. En primer lugar les dice de los perros. Y bueno, nosotros, hermanos, podríamos entender tal vez aquí y decir, bueno, que al apóstol Pablo no le gustaban las mascotas, no le gustaban, ¿verdad?, los animales, ¿verdad?, los perritos. No está hablando de esos perros que en ese tiempo, hermanos, abundaban en las ciudades orientales. Perros callejeros que andaban buscando alimento y que de alguna manera eran también salvajes. Pero no se refiere a ellos. El apóstol Pablo se está refiriendo a los judíos legalistas que enseñaban de una manera insistente que si bien era importante la fe en nuestro Señor Jesucristo, era necesario el circuncidarse para poder ser salvos. El que ellos sí circuncidaran. Miren lo que dice ahí en Hechos capítulo 15, versículo 1, porque esto viene desde aquí, desde esos judíos que vinieron de Judea y que comenzaron a ir por todas partes proclamando esta enseñanza errónea. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 1. Por favor, si me ayudan, ¿qué dicen? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis. Qué tremendo, ¿no? Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, conforme a lo que está establecido en la ley, entonces ustedes no podrán ser. Pero esto es algo erróneo a la luz de la palabra de Dios. Esto es algo contrario totalmente. Es más, hermanos, es algo aberrante. Y es que como lo escribió el apóstol Pablo, hermanos, a los Gálatas, si ellos se circuncidaban, hermanos, para ser salvos, entonces, ¿de qué aprovecharía Cristo? Entonces, hermanos, ¿de qué serviría el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? De nada. De tal manera que Pablo les dice a los Gálatas, entonces, por demás sería que Cristo
habría muerto, ¿no? Sería en vano que Cristo murió, lo cual no es así, hermanos, pues gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre y al tercer día se levantó de los muertos, es que ustedes y yo hoy podemos tener el regalo de la vida eterna y la esperanza que al morir vamos a estar en su presencia. Porque ¿qué dice Juan? Capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la esperanza. Esa es la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que ante esta herejía es que el apóstol Pablo usa este término, perros, el cual era un término muy despectivo que los judíos llegaron a usar para llamar a los gentiles, a quien consideraban salvajes e inmundos, porque así llegaron a ser los judíos, llegaron a ser un poco racistas. Y ellos llegaron a sentirse superiores de tal manera que a los gentiles les llamaban así. ¿Cómo les llamaban? Pero aquí el apóstol Pablo lo está usando para referirse a estos judíos malvados que querían obligar a los gentiles cristianos a confiar no en el Señor Jesucristo, sino en las obras de la carne. A confiar no en lo que nuestro Señor Jesucristo efectuó en la cruz, sino en las obras que ellos podían hacer. Y esto era algo, hermanos, que al apóstol Pablo le preocupaba, porque él mismo les escribió ahí a los de la iglesia de Éfeso, en Efesios 2, quiero invitarles a que vayamos allá, en Efesios 2, versículo 8 y 9, que la salvación no es por obras, ¿cierto? Que la salvación no se alcanza por méritos humanos, de tal manera que nosotros nos podamos cantar y decir que nosotros nos ganamos la salvación, sino es tan solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz para darnos el maravilloso regalo de la vida eterna, la esperanza de que algún día estaremos en su presencia. Miren lo que dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y luego que dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora sí acompaña el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que ante el actuar mal de estos obreros, hermanos, es que también les llama malos obreros, porque estaban enseñando no la verdad de Dios, sino filosofías, opiniones de hombres, y no lo que Dios había establecido o ha establecido y nos enseña a través de su palabra, al igual que les llama mutiladores del cuerpo, porque estaban tratando de imponer la circuncisión. ¿Para qué, hermanos? Para que tuviesen su confianza en lo que ellos estaban haciendo y no en lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Se dan cuenta del peligro? ¿Se dan cuenta del riesgo en el cual ellos se encontraban? De quitar la mirada en nuestro Señor Jesucristo y ponerla en sí mismos. Como hoy en día también han surgido esas ideologías, diciendo, sí, Cristo murió, resucitó de entre los muertos, pero es necesario que nosotros también guardemos la ley. Cuando dice la palabra de Dios que por las obras de la ley nadie será justificado. La única manera en la cual nosotros podemos ser salvos es por una sola obra. La obra que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Así como también vamos a estar viendo, la única manera, hermanos, de vivir como a Dios le agrada y correr la carrera de la vida cristiana y alcanzar la meta es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo que Él quiere efectuar en y a través de nosotros.
Así que no se trata de méritos humanos, hermanos. Ellos trataban de imponer la circuncisión. Algo que si bien, hermanos, Dios le mandó a su pueblo en el Antiguo Testamento como una señal exterior, ¿verdad?, de los pactos que Él había hecho con su pueblo, no se trataba meramente de algo externo, de algo físico, sino principalmente de algo interior, del corazón. Miren lo que dice Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. El propósito principal nunca fue la circuncisión física. Eso era para ilustrarles lo que Dios quería de ellos. El propósito principal fue tratar, hermano, fue la del corazón, la circuncisión del corazón. Fue algo interior. Y aquí lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6. En donde Moisés, después de que les está hablando lo que tristemente iba a suceder, ¿verdad?, de que las maldiciones iban a venir sobre ellos por haberse apartado del Señor, pero después iban a venir las bendiciones, ¿verdad?, por haberse arrepentido, les habla de esto que iba a suceder. Fíjense lo que dice Deuteronomio 36. ¿Qué dice? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Una vez más, ¿qué dice? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y luego en el Nuevo Testamento lo podemos ver también. Romanos capítulo 2. Romanos 2. Romanos 2, versículo 28 y versículo 29. Romanos 2, 28, 29. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme a leer la palabra de Dios, hermano. ¿Qué dice? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y es que estos hombres, estos falsos maestros, ellos decían que si querían ser parte del pueblo escogido de Dios, necesitaban circuncidarse físicamente para poder ser un judío. De tal manera que Pablo toca este tema y le dice, no es así. No es judío, no es a una persona parte del pueblo de Dios, aquel que lo es en el exterior, aquel que se circuncida, sino aquel que tiene un corazón circuncidado. Aquel que lo es en el interior. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 27 al versículo 30. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28, ¿qué dice? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Sí, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe ¿a quiénes? A los de la circuncisión, es decir, a los judíos que físicamente están circuncidados, y por medio de esa misma fe ¿a quiénes? A los de la incircuncisión, que no son judíos, ¿verdad? Que son gentiles, se está refiriendo, ¿verdad? Los ha de justificar, los ha de salvar por medio de ¿qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Pablo, hermanos, debido a esto, es que el apóstol escribe diciendo que él, quien era un judío, ¿verdad?, circuncidado físicamente, y los filipenses, que eran gentiles y no eran circuncidados físicamente, ellos eran los verdaderos circuncidados. Que ellos eran la circuncisión
circuncisión? Pues no tenían su confianza puesta en méritos humanos, no tenían su confianza puesta en las obras de la carne, en esfuerzos humanos, sino en Cristo, en su obra en la cruz, esa obra redentora, en su sacrificio, de manera que le servían, no motivados por los méritos humanos, sino por el Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice en el 2, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Y luego dice en el 3, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en ¿quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nuestra confianza no está puesta en méritos humanos, en lo que nosotros hacemos, sino en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en los méritos de Él. Ahí está puesta nuestra confianza, hermanos. Así que el punto principal no es lo que hacemos, hermanos, en el exterior. Ese es el punto, ese no es el punto principal. Lo que hacemos en el exterior, sino lo que Cristo hace en ¿dónde? En nuestro. Ese es el punto principal. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando aquí. Y a donde quiere llevar a los filipenses y a donde nos quiere llevar a nosotros. No es el punto principal, no es lo que hacemos en el exterior, sino lo que Cristo hace en nuestro interior al cortar de nosotros las obras de la carne. Porque con eso tiene que ver la circuncisión del corazón. El cortar de nosotros, hermanos, ese cuerpo pecaminoso, las obras de la carne para servir a nuestro Señor. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 11. No quieran aquí Filipenses, pero vamos a Colosenses. Ahí el libro que está enseguida, Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Colosenses 2, 11. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, porque tiene que ver con nuestro interior. Miren, antes versículos de estos dicen en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, hablando de Cristo que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y lo que dice el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo lo que necesitamos es Cristo. Es a Cristo. Se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa es la obra que Él quiere efectuar. Y luego dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que, hermanos, nuestra confianza no debe de estar puesta en la carne. No debe de estar puesta en las obras de la carne, hablando de aquellas cosas que tenemos, hablando de aquellas cosas que somos o aquellas cosas que logramos, sino en nuestro Señor Jesucristo, en quien también debemos gloriarnos. Porque tendemos a gloriarnos en lo que tenemos, ¿o no? Esa es la tendencia humana que tenemos. Nos gloriamos, ¿verdad? Y nos jactamos de lo que tenemos. Tendemos a gloriarnos de lo que somos, ¿verdad? De lo que ahora somos, ha pasado, hemos experimentado, pero ahora somos. Tendemos a jactarnos de lo que hemos logrado con nuestros esfuerzos, ¿verdad? Esa es la jactancia que el ser humano llega a experimentar y llega a tener. Sin embargo, aquí Pablo les dice la diferencia que debe de estar en la mente y en el corazón del cristiano. No jactarse de esas cosas, no gloriarse de esas cosas, sino ¿en quién? En el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Aunque también el apóstol Pablo, hermanos, dice aquí en Filipenses que si se tratara de gloriarse, él también tenía, ¿o no?, de qué confiar en la carne. Él también tenía, ¿verdad?, varias cosas en las cuales él podía gloriarse. Y si alguna persona quería competir con él pensando que tenía de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo, yo más. Y entonces empieza a manifestar sus credenciales.
su currículum fariseico, ¿verdad? Como algunos lo han llamado, el pedigrí de Pablo. Todas esas credenciales que en algún momento le llevaron a Pablo a jactarse. Miren lo que dice ahí del versículo 4 al versículo 6. Dice ahí en Filipenses 3, versículo 4 al versículo 6. Ayúdenme a leer ustedes el 4, hermanos. ¿Qué dice? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno está pensando que ustedes, ¿verdad?, los que les está hablando, que tienen cosas en las cuales jactarse, déjenme decirles que yo más. Y comienza, ¿verdad? Comienza a hablar de estas cosas. Dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día. Y esto era algo para jactarse. Porque la ley decía que todo varón que nacía debía ser circuncidado ¿a cuál día? Al 8º día. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado al 8º día. Así que había algunos que se habían hecho judíos, pero que no se habían circuncidado al 8º día. Se habían circuncidado ya mayorcitos, más grandes, ¿cierto? Pero el Pablo le dice, yo puedo jactarme. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día. Pero no solamente eso, ¿qué dice enseguida? El linaje de Israel. ¿Qué quería decir esto? Que verdaderamente él era judío, ¿verdad? Que venía de descendencia o ascendencia judía. Su papá era judío, su mamá era judía, sus abuelos eran judíos, y así cada uno de sus descendientes era del linaje de Israel. No como algunos que habían adquirido la nacionalidad judía, que habían llegado ahí, ¿verdad?, que habían solicitado esa nacionalidad y que se habían hecho judíos. No, Pablo lo era por nacimiento. Era del linaje de Israel, pero no solamente del linaje de Israel. ¿Qué dice? De la tribu de Benjamín. Y esto era algo también para gloriarse, porque recordemos que el primer rey, Saúl, vino ¿de dónde? De la tribu de Benjamín. Era una tribu de realeza, ¿cierto? De un linaje, ¿verdad?, muy importante, de tal manera que Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. En ese tiempo, hermanos, había muchos que no sabían de dónde venían, como hoy en día, ¿no? A veces en las tareas de mis hijas nos hemos pasado el árbol genealógico, ¿no? Y ahí surge, ¿verdad? Y el apellido Lechuga, no le pregunten a mi papá este tema porque mi papá tiene para, ¿verdad?, investigado, mi tío también, ¿verdad?, rastreado de dónde viene, pero a veces no sabemos ni de dónde, ¿verdad? Ni de dónde. Y así pasaba con varios judíos. ¿De qué tribu eres? Pues quién sabe, no había un registro establecido. Pero Pablo lo tenía bien marcado, de la tribu de Benjamín. Yo soy de la tribu de Benjamín, pero no solamente de la tribu de Benjamín. ¿Qué dice? Hebreo de hebreos, no solamente por nacimiento, lo hablaba y conocía muy bien las costumbres hebreas. Y luego dice, en cuanto a la ley, fariseos. Los fariseos, hermanos, eran una secta, ¿verdad?, de personas muy selectas y distinguidas que se apartaban de todos sus deberes para dedicarse a la observación estricta, porque eran muy estrictos ¿de qué? De la ley. De hecho, fue el grupo del que el Señor Jesucristo les habló fuertemente, ¿o no? Porque diezmaban la menta, el eneldo y el comino, ¿verdad? Que eran especias, eran muy meticulosos, lo pesaban a ver cuál es la 10ª parte, ¿verdad?, para poder darlo al Señor. Así eran ellos. Aunque también podemos ver que el Señor Jesucristo les habló fuerte, ¿no? Y les llegó a llamar sepulcros blanqueados, porque a la verdad por fuera, ¿verdad?, se mostraban santos y limpios delante de los hombres, pero por dentro estaban llenos de huesos secos. Pero era una secta de hombres muy distinguidos. Y Pablo dice, yo lo fui. Yo fui conforme a la ley fariseo. Y luego que dice en el versículo 6, en cuanto a celo, él podía gloriarse, hermanos, porque no solamente era fariseo, no solamente llegó a ser judaizante, ¿verdad?, de la religión judía, sino que en verdad tenía un genuino celo por la religión, a tal grado que llegó a perseguir ¿a quién? A la iglesia de Dios. Llegó a perseguir a la iglesia de Dios. Y luego dice en el versículo 6 al final, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Es que él se había esforzado, esmerado y procurado por cumplir cada aspecto de la ley. Esa era su meta, ese era su propósito y esa era también su capacidad. Pablo decía, si se trata de gloriarse, yo también tengo
de qué gloriarme. Estas 7 cosas, hermanos, fueron de mucho, de gran valor para el apóstol Pablo, porque el apóstol las consideraba, hermanos, algo que lo hacían agradable delante de Dios. Sin embargo, cuando viene a los pies de Cristo, cuando tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, en ese camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los cristianos, él se da cuenta, hermanos, que estas cosas, comparadas con Cristo, no valían, no tenían valor alguno delante del Señor Jesucristo. Cambia su perspectiva, calcula el costo y se da cuenta, no, estas cosas no valen, no sirven de nada. La única obra que sirve para estar bien delante del Señor es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que escribe, hermanos, lo que dice del versículo 8 al versículo 14. ¿Qué dice, hermanos? Perdón, del 7. Dice la palabra de Dios: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué dice el 9? Y sea hallada en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué dice Pablo? Ganancia. Las he estimado como pérdida. Es decir, he calculado el costo y me he dado cuenta que no tienen valor alguno. Son una pérdida delante del Señor Jesucristo. Y no solamente las había estimado como pérdida, sino que las tenía como basura. Que la palabra griego da la idea de no solamente basura, ¿verdad? Cuando vemos una lata, una bolsita que está ahí de papas que se quedó, ¿verdad? O hojas, no, o una cáscara de plátano, basura. Está hablando de estiércol, algo desagradable. Esa es la idea. Los tengo por estiércol. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos muestra esto? En primer lugar, que si una persona quiere ser salva, no hay manera de serlo por las obras de la carne. No hay manera de serlo por los méritos personales. Si una persona quiere tener una relación personal con Dios, necesita renunciar a sus propios méritos, y poner su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio. Porque al morir por nosotros en nuestros pecados, Él obtuvo para nosotros la salvación. Ganó para nosotros la salvación. Pues como ya lo veíamos, hermanos, la salvación no es por fe, sino es por obras. Esto en primer lugar el apóstol Pablo está enseñando. Pero también, hermanos, en segundo lugar, esto nos muestra que si queremos proseguir a la meta, si queremos alcanzar la meta, hermanos, como el apóstol Pablo, es necesario que lo hagamos perdiendo para ganar. No hay manera de ganar sin perder. Nosotros queremos, hermanos, como ese nuevo término, ¿verdad? Que hace algunos años salió, ¿verdad? Ganar. Nadie quiere perder, ¿verdad? Todos queremos ganar. Sin embargo, no siempre es así. Hay veces en las cuales va a ser necesario perder para poder ganar, y no cualquier cosa, sino ganar algo mucho mejor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de ilustrarnos aquí,
aquí, hermanos, que si queremos proseguir a la meta, si queremos alcanzar la meta, necesitamos perder para poder ganar, hermanos. ¿Y en qué necesitamos perder? ¿Qué es lo que necesitamos perder? Todo aquello, hermanos, que es importante y valioso para nuestra carne y que nos está estorbando para alcanzar esta meta. El ganar a nuestro Señor Jesucristo. El tener una relación personal, íntima, estrecha con nuestro Señor Jesucristo. El crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente un conocimiento teórico, sino un conocimiento por experiencia personal, ¿verdad? En día a día, cuando vivimos y le permitimos a nuestro Señor obrar. No hay manera, hermanos, de ganar eso sin perder todas aquellas cosas. Hermanos, Jim Elliot, un misionero que fue asesinado en el Ecuador, no sé si han visto la película Punta de Lanza, que más o menos redacta su historia de él. Él, ¿verdad?, fue un misionero que fue a la tribu de los Guarani y él dijo estas palabras, fue asesinado ahí por un miembro de esta tribu, dijo: no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar aquello que no debe perder jamás. Lo vuelvo a repetir. No es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar aquello que no debe perder jamás. Y sin duda este misionero estaba pensando en las palabras de nuestro Dios a través de su palabra y a través del apóstol. Hermanos, no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar aquello que no debe perder jamás. Sin embargo, muchas veces nosotros nos aferramos porque no nos gusta. ¿Quién le gusta? ¿Quién quiere perder? Ninguno de nosotros queremos perder. Queremos ganar, pero no queremos perder. Pero muchas veces, hermanos, por tratar de retener aquello que no podemos retener, aquello que no debemos retener, terminamos perdiendo lo que jamás deberíamos perder. Porque estamos aferrados a él. Y porque no queremos soltarlo, queremos seguir ahí, ¿verdad? Y estamos, sí, voy a proseguir a la meta, Señor. Pero ahí seguimos con eso y lo traemos, ¿verdad? Y estamos y nos está dificultando y nos está costando trabajo, ¿verdad? Y no podemos hacerlo y claudicamos, a veces sí y a veces no. Y somos hijos de... Pero no queremos soltar aquello que nos está estorbando para proseguir a la meta, para alcanzar a la meta. Hermanos, si queremos ganar lo que no debemos perder, que jamás deberíamos perder, necesitamos perder lo que no podemos retener. Necesitamos tener esa disposición, no solamente estar dispuestos, sino hacerlo. Tener esta actitud como Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, hermanos, pensemos. Cuántas cosas para nosotros son ganancia, son importantes, son valiosas, ¿verdad?, para nosotros, pero nos están estorbando para alcanzar esta meta, que es Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es una relación personal íntima y estrecha con nuestro Señor, que es el crecer en conocimiento de Él, hermanos. Hay cosas, hermanos, que necesitamos perder, hay cosas que nos están estorbando para alcanzar esta meta, hermanos. Si no lo dejamos, si no lo perdemos, si no lo consideramos inclusive como si fueran basura al compararlo con nuestro Señor Jesucristo, vamos a terminar perdiendo, hermanos, lo más valioso, que es nuestra comunión con el Señor, ¿cierto? Que es nuestra relación personal íntima y estrecha con Él. Porque habrá cosas que nos estarán robando el tiempo que le corresponde al Señor. Estarán robando cosas, ¿verdad? Estarán robando esas cosas, nuestros pensamientos que le corresponden al Señor. Y que deberíamos perseverar en ellos, pero estamos siendo distraídos por otras cosas. Y esos pensamientos le corresponden al Señor. Estará robando nuestro amor, porque el Señor quiere que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, ¿cierto? Con todo nuestro ser. Pero cuando no soltamos aquellas cosas que nos están estorbando y que están robando ese afecto para con nuestro Señor, terminamos, hermanos, dejando de amar. Porque no podemos, hermanos, amar, ¿cierto?, a dos personas. No podemos servir a dos señores. Terminan robándonos, hermanos, nuestros deseos, nuestras ganas, nuestro tiempo, nuestra disposición para servir al Señor. Porque hay otras cosas que son más importantes y son más valiosas. El apóstol Pablo se dio cuenta de eso cuando se convirtió a Cristo. Y dijo:
lo que yo he estado persiguiendo, lo que yo he estado haciendo, de lo cual yo me he estado jactando, no vale nada. Lo que importa es Cristo. Y es por eso que cuando Él se convirtió, ¿verdad? Una de las preguntas que le hizo, fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que me pidas. Porque de aquí en adelante no habrá nada más importante que tú. Y después de tiempo, hermanos, de muchos años, el apóstol Pablo seguía en el mismo sentido. Porque no solamente era algo que él había considerado, sino que lo seguía considerando así. Miren lo que dice en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. En el pasado, dice, las he estimado, ¿verdad? En un tiempo pasado como pérdida por amor de Cristo. Y lo que dice en el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, aún sigo estimándolas, sigo haciendo los cálculos y el resultado es el mismo, no valen nada comparado con el Señor, de tal manera que las estimo como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, que dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar. Hermanos, ¿a qué necesitamos renunciar? Habrá cosas, hermanos, a las cuales necesitamos renunciar para ganar a Cristo, para ganar esta relación personal, íntima y estrecha con Dios, porque como hemos visto, el punto principal, hermanos, no es lo que sucede en nuestro exterior, ¿cierto? No es lo que se hace en el exterior, es lo que Cristo quiere hacer en nuestro interior. En nuestra relación personal, hermanos, ¿qué es aquello que se requiere que consideremos como si fuera basura al compararlo con Cristo para ganarle a Él y la vida que Él quiere que vivamos? ¿Qué es aquello, hermanos, que tenemos que considerar de esta manera? Hermanos, no es posible proseguir a la meta y alcanzar la meta si no perdemos cada una. Si no perdemos cada una de esas cosas. Hermanos, no nos aferremos a esas cosas. Soltémonos. No nos aferremos. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, renunció a toda su gloria, ¿cierto? Renunció a toda la gloria, hermanos, no solamente su gloria, sino la gloria de este mundo para servirnos, porque dice la palabra de Dios que su propósito no fue venir a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. De tal manera que cuando el diablo lo tentó en esa tercera tentación, ¿verdad?, que le hizo y le mostró todos los reinos, ¿verdad?, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él renunció a la gloria de este mundo. Hermanos, necesitamos nosotros también renunciar a Él. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, renunció a sí mismo, a su gloria externa para venir a este mundo, humillarse hasta una muerte de cruz, una muerte que significaba maldición, para que nosotros podamos ser salvos. De tal manera, hermanos, que si nuestro Señor Jesucristo perdió para ganar, de la misma manera nosotros necesitamos perder para ganar. Necesitamos renunciar para ganar. No nos aferremos, hermanos, aquello que no podemos retener, si queremos ganar aquello que no debemos perder. No nos aferremos a ellos. Y esto, hermanos, es en todas las áreas de nuestra vida. En el matrimonio, muchas veces por aferrarnos a cosas que no debemos aferrarnos, terminamos perdiendo lo que no deberíamos perder. ¿Qué es? Hablando de nuestra familia. Como padres, por aferrarnos a cosas que no deberíamos de aferrarnos, terminamos perdiendo lo que jamás deberíamos perder, ¿qué es? A nuestros hijos y la relación con ellos. Y así podríamos hablar en cada una de las áreas de nuestra vida, y lo mismo en el área espiritual. Hermanos, el desafío es que prosigamos a la meta, pero perdiendo. ¿Qué necesitamos perder? No nos aferremos a ellos. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, que nos enseña, hermanos, el Señor Jesucristo, una gran verdad, que es necesario que perdamos para poder ganar, no algo bueno, sino algo mucho mejor, algo excelente, que es a nuestro Señor Jesucristo, y una relación preciosa, personal,
íntima, estrecha con Él. Ayúdanos a no aferrarnos a aquellas cosas que nos están estorbando de alcanzar esta meta. El proseguir a la meta y alcanzarla como tú quieres, que nos están haciendo ser inconstantes, que nos están haciendo claudicar, que nos están poniendo en peligro de perdernos de lo que jamás deberíamos de perdernos. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de estimarnos como pérdida, de renunciar a Él y de verlo como si fuera basura, por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él, a nuestro Señor Jesucristo, tomar la decisión de renunciar a estas cosas. Y si hay alguien que no te conoce, yo te pido, Señor, también que decida esa persona poner su confianza no en sus méritos humanos, sino en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Así con rostros y ojos inclinados, con rostros inclinados, ojos cerrados. Habrá alguien en esta mañana que se da cuenta que necesita tener un encuentro personal con Cristo, que si muriera hoy, como ha sucedido con el papá de mi amigo, no tiene la seguridad de que al morir va a estar en su presencia. Si es así, yo quiero invitarte a que pongas tu confianza no en tus obras, no en lo que tú estás haciendo o puedes hacer, no en méritos humanos, sino en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que llevó a cabo en la cruz, al morir por nuestros pecados, derramar su sangre y resucitar al tercer día, para que tú y yo podamos tener el perdón de pecados, el regalo de la vida eterna. Habrá alguien que dice: pastor, yo no tengo la seguridad de que al morir voy a estar en la presencia de Dios, pero quiero tenerla. Quiero tener un encuentro personal con Cristo. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese eres tú, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Decide renunciar a aquello que te puede estar estorbando para venir a Cristo y ponerte a cuentas con Él. Él quiere perdonarte. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si pones tu fe hoy en Cristo, Él promete darte el regalo de la vida eterna. Habrá alguien que dice: pastor, ore por favor por mí. Yo quiero recibir a Cristo. Así, con rostros inclinados, ojos cerrados, por favor, si alguien quiere recibir a Cristo, levante su mano en ese lugar. Nadie está mirando. Me gustaría hacer una oración por usted, por ti, si nunca antes has hecho esta oración. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Quiero que Él entre a mi corazón. Quiero que Él sea mi Salvador. ¿Habrá alguien? Si es así, en su lugar, levante su mano y vuelve a bajar. Me gustaría hacer una oración. ¿Alguien? Dice: pastor, ora por mí. Gracias a Dios por esa mano en alto. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, gracias a Dios? ¿Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien más? Dos damas han tomado una decisión por Cristo. ¿Habrá alguien más que dice: ora por mí? Yo estoy tomando esta decisión. Yo sé que no es una decisión fácil. Es por eso que es necesario tomar la decisión de perder todas aquellas cosas que nos estorban para ganar a Cristo. Esa relación personal, íntima y estrecha con nuestro Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Habrá alguien? Si no es así, yo quiero pedir a las dos damas, así con actitud de oración sigamos orando. Yo quiero pedir a las dos damas y a otras dos damas también de la congregación, si pueden aquí pasar al frente, hacer una oración por ustedes y que le puedan explicar y guiar en la decisión que están tomando. Si pueden pasar aquí al frente, adelante. ¿Te gusta pasar, hermanita, para que alguien se tome un tiempo? Y a dos damas también para que puedan pasar, ¿verdad? Para que puedan aconsejarles, guiarles en la decisión que están tomando. Yo vi sus manos, el Señor ha visto sus corazones, ¿verdad? Y también nuestras hermanas van a tener la oportunidad de escucharles y orar por ustedes también. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en el corazón, en la vida de Moni.
también de nuestra hermana Silvia, Señor. Gracias te damos por la decisión que ellas están tomando. Te queremos pedir, Señor, que tú les dirijas, que tú les guíes, Señor, que tú ayudes también a la hermana Esther, a la hermana Eva, Señor, en este tiempo que se van a tomar para poder platicar con ellas, de tal manera que su decisión sea firme, la decisión que el Señor les está guiando a tomar, que sea una decisión firme, genuina, y que puedan tener la seguridad, la certeza de que verdaderamente son tus hijos, Señor, y que puedan tener lo que están necesitando. Amén. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Adelante, pueden pasar, pueden tomarse un tiempecito de abajo. Y hermanos, también hay otra decisión para nosotros, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez decimos, verdad? Yo ya tengo esta seguridad de que Cristo está morando en mi corazón. Ya hace tiempo, ¿verdad? Tomé esa decisión de perder todas aquellas cosas que me estorbaban para ganar a Cristo, para poder ser salvo. Pero hermanos, eso no solamente es una decisión de una vez y para siempre, en cuanto a lo que necesitamos perder. Si queremos ganar a Cristo y tener esa relación personal, íntima y estrecha con nuestro Señor, si queremos proseguir a la meta y alcanzarla, si queremos vivir como Dios quiere que vivamos, necesitamos perderla. Necesitamos tomar la decisión, hermanos, de perder y renunciar a todas aquellas cosas que nos estorban para poder ganar lo más valioso, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y que sus propósitos entonces se cumplan a nosotros. Estamos iniciando un año, ¿cierto? Tenemos todavía, si el Señor nos permite, muchos caminos por delante. Hay muchas metas, cosas que queremos lograr, que anhelamos lograr, que el Señor haga en nuestras vidas. Hermanos, hagámoslo, perdiendo para ganar. Así que si reconoce usted que hay algo a lo cual necesita renunciar, tome la decisión de hacerlo en este momento. Vayamos al Señor y pidámosle que el Señor nos ayude para que podamos tenerlo, así como Pablo, como una pérdida, como si fuera basura. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te necesitamos. Hemos calculado el costo, Señor. Hemos hecho cuentas y nos damos cuenta que aquellas cosas que muchas veces consideramos valiosas e importantes comparadas contigo, deben ser una pérdida en nuestra vida. Deben de ser basura al compararlas contigo, Señor. Debe de ser algo que no nos debe seguir estorbando para poder ganar a ti, Señor. Para poder tener una relación personal, íntima y estrecha contigo. Para poder, Señor, ver cumplidos tus propósitos en y a través de nosotros. Ayúdanos a renunciar a ellos. Porque como hemos visto, no podemos retener aquello que jamás deberíamos perder si seguimos aferrándonos a aquellas cosas que debemos perder, aquellas cosas de las cuales necesitamos renunciar para darte la prioridad a ti, Señor. Ayúdanos. Así con rostros inclinados, ojos cerrados, habrá alguien que dice, pastor, ore conmigo. Yo estoy tomando esa decisión. Estoy tomando la decisión, gracias a Dios, por lo personal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De renunciar a varias cosas en mi vida para ganar a Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. He hecho cuentas y me doy cuenta que lo que he estado calculando, gracias a Dios, como algo valioso, realmente no lo es comparado con Cristo. Y me está estorbando, me está robando mi tiempo, mis pensamientos, mis energías, mi afecto, mi amor para con el Señor Jesucristo. Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí. Yo estoy tomando la decisión de proseguir a la meta, perdiendo para ganar. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Gracias a Dios. Señor Jesucristo, Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, porque tú sabes, Señor, cuánto batallamos. Tú sabes que tomamos las decisiones, tal vez antes ya hemos tomado esa decisión, nos hemos dado cuenta que son cosas que nos han estado estorbando y por un tiempo renunciamos a ellas, las ponemos en su lugar para darte a ti la preeminencia, para darte a ti el primer lugar, para perseverar en nuestros pensamientos en ti, y hemos podido ver que es posible con tu ayuda.
Pero tristemente, lamentablemente, también lo hemos podido ver y lo hemos podido experimentar, que al pasar el tiempo nos hemos confiado, al pasar el tiempo nuevamente hemos cedido a esas cosas, hemos sido absorbidos por esas actividades, por esas cosas que consideramos valiosas, por esas personas tal vez que a veces llegan a ser nocivas en nuestra vida o llegan a ser un estorbo para poder seguirte fielmente. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta en ti. Ayúdanos a depender de ti cada día. Ayúdanos a aferrarnos a ti, Padre bendito, para poder proseguir a la meta, alcanzar la meta, lograr la meta, que es tener una relación personal íntima y estrecha contigo. Y ver esa maravillosa obra que tú has comenzado y que quieres perfeccionar en y a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por este ejemplo del apóstol Pablo. Y vamos a entonar, hermanos, otro canto. El canto que vamos a entonar, hermanos, es Confía en Dios, para seguirlo. Seguirlo recordando. ¿Se acuerdan de ese canto, hermanos? Confía en Dios. Cuando llegue el día, el desaliento venga a tu vida, cuando agobiado y cansado, estresado no puedas más, dice, ten confianza, hermano. Pues Dios ha prometido estar a tu lado en las pruebas y luchas. El Todopoderoso te sostiene. ¿Quién es el que nos va a sostener, hermanos? El Todopoderoso. Es verdad que no es fácil, hermanos, pero con la ayuda del Señor es posible. Necesitamos depender de Él. Necesitamos aferrarnos a Él, como aquel que se está ahogando y se aferra a un salvavidas, ¿no? Así necesitamos aferrarnos al Señor y no soltarlo. Vamos a llegar a cantarlo. Cuando llegue el día que el desaliento venga a tu vida, cuando agobiado, cansado y estresado no puedas más, ten confianza, hermano, pues Dios ha prometido estar a tu lado. En las pruebas y luchas el Todopoderoso te sostendrá. Tu pronto auxilio en la tribulación, porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, Él es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios. Confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar en Dios Todopoderoso, confía en Él. Él es tu amparo. Porque te abates, porque te turbas, espera en Dios, Él es tu salvación. Confía en Dios, el Todopoderoso, Él es tu protector, es tu proveedor y es tu consolador. Santo y justo es Dios. Tú confía en Dios, el Todopoderoso nos ha dado su paz, su gracia, su misericordia y fidelidad. Puedes disfrutar en Dios Todopoderoso, confía en Él. En Dios Todopoderoso, confía en Él. En Dios Todopoderoso, confía en Él. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, hermanos, necesitamos confiar. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Pueden tomar su lugar. Y bueno, pues gracias a Dios por los hermanos que nos acompañaron en la transmisión. Nos despedimos, hermanos, de ustedes. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y les esperamos dentro de 8 días, ¿verdad? A través de esta transmisión el domingo y entre semana también, ¿verdad? Que tenemos nuestros cultos de oración aquí, miércoles 6:30 de la tarde y los jueves en la colonia Rosendo Salazar de la misma manera a las 6:30 de la tarde. Que el Señor les bendiga.